la persona que va a estar esta tarde, que es Ildefonso de Campa Montenegro, y como os comentaba, pues una persona muy cercana, muy amable y que está dispuesta a contarnos su experiencia en lo que es el Camino de Santiago. Él es presidente de la European Federation of Saint James Way, en la cual pertenecen 10 países que hay que tener muy en cuenta para lo que es el Camino de Santiago, tantos países que estén bajo esta colaboración, ¿no? Y él es director de Administración y Relaciones con las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago dentro de la Sociedad de Xestión do Plan Xacobeo de la Xunta de Galicia. Y deciros también, pues su experiencia ha estado focalizada en migraciones, ha sido director general en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y también en mayores y personas con discapacidad como director serial en la Xunta de Galicia. Así que nada, cuando Ildefonso ya está con nosotros, cuando quieras puedes ya conectarte y estamos a tu disposición. Pues muchísimas gracias por tus amables palabras de presentación y muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando en esta conferencia que espero que no se les haga muy larga. Lo que sí es largo es la experiencia dilatada de la peregrinación a Santiago de Compostela. Yo les he preparado una pequeña presentación en la que vamos a emplear los primeros 15 minutos o 20 minutos de esta conferencia para poner un poco en el marco de lo que es la peregrinación jacobea por un lado, su historia, el impacto y el sentido que tiene la peregrinación jacobea como el gran hecho que conforma a Europa como civilización y así ha sido reconocido por el Consejo de Europa declarándolo como primer itinerario cultural jacobeo y un poco qué es lo que hacemos desde la Administración de Galicia precisamente fundamentalmente para proteger, para difundir y para dar servicio, acogida y hospitalidad, que es nuestra obligación a los peregrinos que se dirigen a Santiago de Compostela. Si les parece, voy a intentar. Estas cosas funcionan siempre cuando lo hacemos previamente. Vamos a ver si nos funciona también ahora compartir esta presentación. Yo creo que esta es. Creo que ya la estamos compartiendo, la podrán ver. La he titulado El Camino de Santiago, un Sí. viaje interior y también un espacio para la convivencia, que es fundamentalmente el sentido moderno y contemporáneo que tiene el Camino de Santiago. La historia del Camino de Santiago es conocida y tiene que ver mucho, llamémosle, con la tradición jacobea, no deja de ser también en parte la leyenda jacobea, tanto de lo que es el apostolado del apóstol Santiago en España, en las tierras españolas, en donde tiene una especial dedicación a la tierra de Galaecia, al Finisterre. Él, de hecho, se dirige hacia el Finisterre para hacer su predicación, como su regreso a Judea, donde vuelve a predicar, pero es martirizado entre el año 42 y el año 44 en Jerusalén, para ser después, siguiendo esta tradición jacobea, trasladado por dos de sus apóstoles, Atanasio y Teodoro, en el arma marmórica hasta tierras de Galicia, por donde entra a través de la ría de Arosa, llegando a Padrón, donde ahí amarran el barco y también siguiendo esa tradición es trasladado con múltiples aventuras hasta lo que era el bosque Libredón, cedido por la reina Lupa para su enterramiento. La tradición jacobea, tal como la conocemos en el medievo, comienza, pues hay algunos historiadores que fijan la fecha del 813. Hablamos en el periodo en que Teodomiro era arzobispo de Iria Flavia, entre, pues eso, el 813 hasta el 840 de nuestra era. Allí un eremita en una zona totalmente abandonada, en el bosque Libredón, comunica al arzobispo Teodomiro de que se ven unas luces en los campos
en algún campo de ese bosque y que es un fenómeno además que es recurrente y que se produce muchas noches. El arzobispo se dirige con él y ahí se produce la reinventio, el descubrimiento de la tumba del apóstol en una antigua domus romana, en una necrópolis, en donde está acompañado además de sus dos, de los cuerpos de sus dos discípulos, Atanasio y Teodoro. Y a partir de ahí, porque no es poca cosa, es decir, dense cuenta de que estamos en un momento en donde las reliquias de los santos era el principal comercio exterior que se estaba produciendo entre los territorios europeos, compartimentados, todavía con las monarquías europeas muy incipientes, con muchísimos territorios y además con el impacto indudable que tiene la invasión musulmana en la península ibérica. De esa tumba, el rey Alfonso II el Casto ordena la construcción ya de una capilla que después se convierte en una basílica que vuelve a ser ampliada por Alfonso III y a través de ella una catedral y en la catedral una ciudad de peregrinos y para peregrinos que se amuralla y que se convierte en lo que es la actual Santiago de Compostela. Y ese fenómeno europeo pues tiene un impacto fundamental y tiene un impacto fundamental porque consolida el cristianismo en Europa y lo consolida a través de una visión unificadora, pero que al mismo tiempo también garantiza una transmisión de los conocimientos de diferentes territorios que se van difuminando a través precisamente de los diferentes itinerarios jacobeos. No es que hubiera un itinerario fijo, una ruta señalada y marcada de peregrinación a Santiago de Compostela. Santiago se convierte en una de las tres grandes ciudades santas de la cristiandad, junto con Roma, donde iban los romeros, y a Jerusalén, donde van los palmeros. También es cierto que precisamente la convulsa historia del medievo favorece a Santiago de Compostela. Jerusalén es conquistada por los cruzados y mantenida en el ámbito de la cristiandad menos de un siglo. Después es reconquistada por Saladino y ya en ese momento Jerusalén es una ciudad vetada mayoritariamente para las peregrinaciones de los cristianos europeos o de cualquier otra nacionalidad. Y Roma está viviendo también un momento convulso que dificulta bastante las peregrinaciones de los romeros a la ciudad santa donde reposan los restos del apóstol Pedro. En cambio, Santiago de Compostela, pese a tener el problema de la dominación árabe que está oscilando en esos momentos, la marca de frontera entre árabes e hispanos estaba precisamente señalada en la zona sur de Galicia, en el sur de Asturias, estaba todavía muy incipiente el proceso de la reconquista, se convierte en un gran polo de atracción para el cristianismo y todo lo que ello conlleva, que es también la transmisión de las culturas de los pueblos europeos y que genera en cierta medida un fenómeno unificador cultural sobre el que se va sentando esa civilización occidental que hoy conocemos como civilización europea. Para que se hagan una idea, en el medievo se generan más de 80.000 kilómetros de itinerarios jacobeos a través de toda Europa. Empieza desde el norte en Noruega, al este en Ucrania, hay peregrinaciones desde Turquía y desde, en estos momentos, reconocidos por el Consejo de Europa, 29 países pertenecientes al Consejo de Europa de un total de 38 tienen itinerarios jacobeos que atraviesan su territorio. Solo en España tenemos 15.000 kilómetros de rutas jacobeas, desde las históricas y medievales más claramente identificadas, que son las rutas del norte. La primera señalada es el camino primitivo, que es el que hace Alfonso II el Casto desde la capital de Asturias, Oviedo, hasta Santiago de Compostela, a los caminos del norte, que entran a través de Francia, recorriendo la costa española, País Vasco, Cantabria, Asturias, hasta entrar por Ribadeo en Galicia y después en el interior de Galicia dirigiéndose hacia la ciudad de Compostela o fundamentalmente el camino francés, el que en estos momentos pues tiene una preponderancia mayor en cuanto a la decisión de los peregrinos de elección de itinerario y que era el camino que recogía las grandes rutas de peregrinación europeas, conduciéndolas a través de los Pirineos, entrando
a través de Navarra, La Rioja y Castilla y León para finalizar, como siempre, en la ruta del Apóstol. Solo dentro de Galicia ahora mismo tenemos 1.500 kilómetros de itinerarios jacobeos oficiales que están reconocidos y delimitados por el gobierno de la Xunta de Galicia, pero que comparten espacio con otros casi 30 itinerarios jacobeos que no han sido delimitados por el gobierno de Galicia, pero que pertenecen también a esta tradición jacobea. La historia del Camino de Santiago, además, es en gran parte la historia de Europa. Sufre todas las crisis que sufrimos los estados europeos y también celebra, junto con los estados europeos, los momentos de bonanza y paz. El medievo es la gran época de difusión y es la gran época dorada del Camino de Santiago, fundamentalmente hasta el siglo XIV y XV. El primer gran conflicto que tenemos a nivel fundamentalmente religioso los europeos, que es la separación de la Iglesia de Inglaterra a la obediencia del papado, supone la primera gran crisis que afecta al Camino de Santiago, porque desaparece una de nuestras rutas fundamentales, que es el Camino Inglés, que recogía a gran parte de los peregrinos nórdicos e islandeses, irlandeses e ingleses que desde los puertos de Irlanda y de Inglaterra se dirigían a Santiago de Compostela, llegando por mar generalmente a los puertos de Ferrol y La Coruña y después haciendo esa ruta terrestre hasta Santiago. Yo, de hecho, estoy recién llegado, llegué ayer del Reino Unido, abriendo precisamente y recuperando parte del recorrido de ese camino inglés en la zona de Durham, donde estaba la abadía de Finchal, donde se comenzaba la peregrinación desde la zona de Northumbria, en el Reino Unido, cruzando Inglaterra al este por la parte oriental de la isla, bordeando Londres hasta llegar al puerto de Southampton, donde los peregrinos por miles embarcaban a Santiago de Compostela. Indudablemente, otro gran momento de crisis para el Camino de Santiago es las reformas de la Iglesia Católica. Primero, el erasmismo y el humanismo de Erasmo de Rotterdam, que señala además a las peregrinaciones dentro de la gran crítica que hace sobre las indulgencias papales y posteriormente, indudablemente, con Lutero y con Calvino, que también se oponen a las peregrinaciones. Y eso supone indudablemente una fractura que hace que el Camino de Santiago quede mucho más reducido a la influencia de aquellos estados que se mantienen fieles al papado, por lo tanto, a la religión católica. Pero si hay un momento difícil para el Camino de Santiago y no tiene que ver con la religión, sino con nuestra propia historia política, es la edad contemporánea para la edad contemporánea europea, empezando por la Revolución Francesa y el gran impacto del laicismo francés, por un lado, restando gran parte de los peregrinos que llegaban a Santiago, que una parte muy importante eran franceses, y además generando un tapón que imposibilitaba el tránsito a través del Estado francés de muchos otros peregrinos que tenían y estados que tenían una gran tradición jacobea, pero que de repente ven que no les resulta fácil cruzar las fronteras francesas. El propio Estado español tampoco facilitó mucho en nuestra edad contemporánea la peregrinación, porque por desgracia sufrimos cuatro grandes guerras civiles en el siglo XIX y en el siglo XX que supusieron un parón casi completo de las peregrinaciones. Y ello, sumado a las dos guerras mundiales, hace que en los siglos XIX y XX apenas los gallegos, algunos españoles de otras regiones de nuestro estado y una parte de los portugueses del norte de Portugal son los únicos y generalmente solo en los años jubilares los que se dirigen en peregrinación a Santiago de Compostela. Esto cambia cuando llega la paz a Europa y cuando además entendemos que la solución para la convivencia en nuestro continente es conocernos unos a otros e intercambiar conocimiento, e intercambiar lo que somos y garantizar que si hacemos las cosas juntos vamos a evitar el volver a tener que estar en trincheras separadas los unos de los otros.
Y así es precisamente en los años 50, y no en España, sino en París, en donde surge la primera asociación de amigos del Camino de Santiago, la Sociedad Jacobea de Amigos del Camino de Santiago, formada fundamentalmente por estudiosos y profesores universitarios franceses. Hay que esperar a los años 60 para que primero en Estella y después en otras localidades del antiguo camino francés resurja el interés fundamental y primariamente por estudiar el fenómeno jacobeo, no tanto por recuperar las rutas. La recuperación de rutas se empieza a producir a partir de los años 70 y el honor le cabe a un sacerdote gallego, el padre Elías Baliña, párroco precisamente del Cebreiro, que es la primera localidad jacobea en nuestra comunidad autónoma, en Galicia, donde además allí está depositado un grial que tiene, que es además el cáliz que ustedes pueden ver en el escudo de nuestra comunidad autónoma y que es producto de un milagro jacobeo que se produce supuestamente en el siglo XVI. El padre Elías Baliña decide que además de estudiar el fenómeno jacobeo hay que recuperar los itinerarios jacobeos. Y para ello hace dos acciones fundamentales. Una es la investigación de las trazas del camino, de por dónde pasa físicamente, por dónde pasaba físicamente el camino y ahí con el Códice Calixtino en la mano y otros textos, además y la intercesión del Ministerio de Obras Públicas español que le cede unos bidones de pintura amarilla de lo de pintar la separación en las carreteras españolas, va yendo desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela, pintando una flecha amarilla para señalar la dirección que deben de tomar los peregrinos por esas primeras trazas, muchas veces ni desbrozadas, ni cuidadas, ni bien señalizadas, y ir marcando esa dirección que los peregrinos deberían ir tomando para llegar con seguridad a Santiago de Compostela. Aquí les pongo un gráfico en donde ven ustedes la evolución en la llegada en número de peregrinos a Santiago de Compostela. En el año 71, que fue año jubilar, llegaron 541 peregrinos caminando a Santiago de Compostela y recibieron, por lo tanto, el certificado, la Compostela, que tiene toda su historia también en el ámbito jacobeo. La Compostela sustituye a la primera forma de demostrar los peregrinos en el medievo que habían peregrinado a Santiago, que era volviendo con una concha de vieira. Eso demostraba el molusco que hay en nuestras costas, que efectivamente habían llegado a Santiago de Compostela y por lo tanto podían presumir o no presumir ante sus comunidades locales de que eran peregrinos. De hecho, en las últimas investigaciones se están descubriendo en muchas tumbas abiertas del medievo en diferentes países europeos a muchos cadáveres que portan algunos todavía restos de sus ropajes de peregrinación. Era otra costumbre, aquellos que no los quemaban en Finisterra. En Finisterre se solían enterrar con sus ropajes de peregrino y llevando la vieira al cuello. Como además la vieira en un momento dado y sobre todo en la cultura alemana y flamenca y en otras zonas de los Países Bajos, era una forma también de redimir culpas de carácter civil o religioso y por lo tanto había dos posibilidades, que un tribunal civil o religioso condenara a un reo a hacer la peregrinación o bien que pudiera sustituir la pena que se le había impuesto por hacer la peregrinación a Santiago de Compostela. Eso empieza a generar cierto contrabando de las vieiras, con lo cual se decide que el propio Cabildo Catedralicio tiene que expedir una certificación conforme los peregrinos han hecho su peregrinación a Santiago de Compostela. Ese es el origen de la actual certificación de la peregrinación, lo que ustedes, lo que todos conocemos como Compostela. Pues en este año 71 solo se entregaron 541 compostelas. Ya empezando la recuperación de las peregrinaciones en el siguiente año santo, ahí tocó el periodo largo. Saben que los años jubilares compostelanos tienen una cadencia de 6, 6, 5 y 11 años. En el año 82 llegaron 1.868 peregrinos. A partir de ese momento empieza a haber un aumento paulatino de los peregrinos ya incluso en los años interjubilares. La Administración Pública de Galicia, respondiendo a lo que era un llamado social
por parte de las asociaciones de amigos del Camino de Santiago de que había de que actuar seriamente en el Camino de Santiago, decide hacer una actuación pública que se ha convertido en esencial. Realmente fue una aventura que fue ver cómo podíamos facilitar la peregrinación y sobre todo cómo podíamos volver a ser una comunidad autónoma hospitalaria y acogedora con los peregrinos. Como pueden ver, los resultados de las acciones que después le comentaré que hemos desarrollado desde hace ya 33 años van generando un incremento paulatino del número de peregrinos que van llegando. Primero, fundamentalmente, peregrinos europeos, españoles siempre, casi siempre en su mayoría. De hecho, llegaban hasta el año 2000 a ser el 60-65% del total de peregrinos que llegaban, italianos, franceses y alemanes esencialmente. A partir ya del año 2010, el fenómeno de la peregrinación jacobea se universaliza. Y de hecho, a día de hoy, además de los españoles, el mayor número de peregrinos por nacionalidad corresponde a los estadounidenses. Más de 37.000 peregrinos estadounidenses que han hecho el Camino de Santiago este año. Y después hay otros países, como puede ser Corea del Sur, Japón, México, Brasil y Argentina, que también aportan contingentes muy importantes de peregrinos, incrementándose ahora también en buena medida el número de peregrinos procedentes de Australia o de Nueva Zelanda. Como ven, la progresión ha sido casi aritmética desde el año 2012, indudablemente muy condicionados, pues como ha estado todo nuestro planeta el año 2020 con el COVID-19 y también el año 2021, que pese a ser Año Santo, pues casi hasta el mes de agosto nosotros tuvimos que tener nuestro espacio de acogida a los peregrinos cerrado circunstancialmente por las diferentes olas pandémicas. Tanto fue así que el Papa Francisco decretó que una ampliación, una prórroga del Año Santo al año 2022. Y ahí seguimos creciendo, pues con unos porcentajes que oscilan entre el 10 al 30% anual. Este año estamos en estos momentos con un 14% de incremento en el número de peregrinos. Ya hemos superado, empezando este mes de octubre, el máximo histórico de llegada de peregrinos desde que tenemos este registro histórico contemporáneo. 447.000 peregrinos han llegado ya a Santiago de Compostela, recogiendo su Compostela, porque no hay que olvidar que nuestra estimación es que hay un 30% anual de peregrinos que no recogen la Compostela a su llegada a la capital de Galicia, fundamentalmente porque o son ya peregrinos que no es su primera peregrinación, la segunda, la tercera, y peregrinos que peregrinan todos los años a Santiago de Compostela y en estos momentos suponemos y estimamos que vamos a cerrar este año 2024 con aproximadamente unas 500.000 peregrinos con la Compostela recogida, que dará una cifra total de entre 650.000 a 750.000 peregrinos que han hecho esta peregrinación a Santiago de Compostela. De los itinerarios que tenemos en Galicia, pueden ver ahí el porcentaje de peregrinos por cada uno de ellos. Entre el camino francés y las dos rutas portuguesas, el camino portugués del interior y el camino portugués de la costa, hacen más del 80% del total de peregrinos que llegan a Santiago. Pero sí es cierto que todos los itinerarios jacobeos están creciendo en el número de peregrinos, sobre todo por dos fenómenos. Uno, porque hay mucho peregrino que repite su experiencia de peregrinación y que lo que hace es optar por diferentes itinerarios en cada una de sus peregrinaciones y porque cada vez más hay un mayor conocimiento de los diferentes itinerarios jacobeos que pasan por nuestra comunidad. ¿Qué nos motiva a peregrinar a Santiago de Compostela? Pues en base nosotros hacemos un estudio con la Universidad de Santiago de Compostela cada 2 años para definir un poco el perfil sociológico de los peregrinos. Pueden ver aquí que solo un 14% lo hacen por una inscripción religiosa, es decir, que lo hacen como peregrinos practicantes de fe. Y no todos ellos, indudablemente, son católicos, porque también hacen su peregrinación por fe en estos momentos, peregrinos de otras iglesias cristianas, y también es un recorrido que se hace
por peregrinos de otras religiones, fundamentalmente religiones orientales, budismo y sintoísmo de forma muy señalada. Como saben ustedes, además el Camino de Santiago es un camino ecuménico, es un camino abierto a la práctica de todas las iglesias cristianas y además ha sido también integrado dentro del diálogo interreligioso a nivel mundial. Por lo tanto, es un camino amable, abierto y en donde se permite la práctica de diferentes religiones. Otros motivos, pues es la experiencia personal, sobre todo la de carácter transformador, por motivos culturales, de ocio, la desconexión, la aventura, el romper la rutina, el deporte. Nosotros siempre decimos que la motivación inicial es una cosa y lo que siente el peregrino cuando finaliza su peregrinación es otra. Porque sí es cierto que el 98% de los peregrinos, si los encuestamos a la llegada a Santiago de Compostela, consideran dos cosas: que el camino los ha transformado personalmente como experiencia y después que han tenido también una vinculación espiritual, no definida necesariamente dentro de los cánones de la Iglesia Católica, pero sí de reflexión y por lo tanto de trascendencia. Para poder gestionar esto, la Administración de Galicia intentamos hacer las cosas bien desde el primer momento. Y para ello actuamos en tres sentidos fundamentales. Primero, a través de la investigación. Lo primero de las primeras medidas que adoptó el Gobierno de Galicia fue dotarse de un comité internacional de expertos jacobeos de diferentes universidades. Hoy en el Comité Internacional de Expertos participan 14 universidades a nivel mundial, tanto europeas como asiáticas como americanas fundamentalmente, que investigan y asesoran al gobierno de Galicia sobre la historicidad tanto de las rutas jacobeas como también para continuar la investigación y la difusión de este fenómeno jacobeo que no tiene solo una dimensión religiosa, sino que tiene también una dimensión cultural fundamental que por lo tanto sigue prestando un servicio, porque no hay que olvidar que el Camino de Santiago es uno de los pocos bienes culturales europeos que sigue vivo. No es un museo, no es un parque temático, sino que es un fenómeno que sigue desarrollándose en la misma medida actualizada que lo hacía desde el siglo IX. Después después de investigar, lo que hemos hecho es proteger todos los bienes culturales asociados al camino, proteger la propia traza del camino de Santiago y proteger también a los peregrinos. La primera protección que le hemos dado a los peregrinos es una clara e inequívoca señalización del camino de Santiago para garantizar su seguridad en ruta, porque el Camino de Santiago, en el 90% de su trazado, pasa por zonas rurales, bosques, por zonas en donde el peregrino, si se pierde, pues puede tener alguna complicación. Y por último, lo que hicimos fundamentalmente fue generar una red de albergues públicos, es decir, hacer una práctica de hospitalidad que garantice además la trazabilidad del Camino de Santiago en su recorrido por nuestra comunidad autónoma. En cada una de las etapas del Camino de Santiago que recorra un peregrino, como mínimo, va a tener un albergue público abierto para poderle dar acogida y hospitalidad. Durante muchos años, nuestros albergues públicos, en estos momentos, más de 76 en nuestra comunidad autónoma, fueron gratuitos. Después, en cuanto surgieron las iniciativas privadas, nosotros compartimos nuestro espacio de acogida pública también con algunos albergues municipales e indudablemente también con una red no demasiado amplia de acogida cristiana específica en diferentes espacios parroquiales o monasterios de Galicia. Algunos de ellos, los albergues son públicos, pero están enclavados dentro de los monasterios, como es el caso de Oseira, en Vía de la Plata, o el caso de Sobrado dos Monges, en el itinerario Camino del Norte, o el monasterio de Samos en el Camino francés. Y lo que hemos hecho a partir de ese momento, pues es facilitar fundamentalmente las peregrinaciones. Aquí al lado tienen el número total de albergues para peregrinos en España: 361 albergues municipales, 83 de la Xunta de Galicia, albergues también de parroquias de la Iglesia Católica, de las asociaciones de amigos del Camino de Santiago, algunos de ellos albergues de donativo, y compartimos espacio con 715 albergues privados.
Los ejecutores que en nuestra comunidad autónoma actuamos en el Camino de Santiago somos dos fundamentalmente. Por un lado, los poderes públicos, Xunta de Galicia, junto con las diputaciones provinciales y los municipios de nuestra comunidad, 139 por los que pasa el Camino de Santiago, y el Arzobispado de Santiago de Compostela y las diferentes diócesis de Galicia, porque no hay que olvidar que el Camino de Santiago es un camino de fe y sobre todo la Iglesia Católica sigue siendo la certificadora de la celebración de la peregrinación, entre otras cosas porque los beneficios espirituales son beneficios que se otorgan en el ámbito de la fe y de la Iglesia Católica, aunque no necesariamente solo para los católicos, pero al lado de esto tenemos diferentes grupos de intereses como son las universidades, como pueden ser las asociaciones de amigos del Camino de Santiago y ahora cada vez más un tejido económico que se ha consolidado y que está creciendo gracias al paso de los peregrinos y a la necesidad de prestar los servicios necesarios para que los peregrinos pues tengan una peregrinación austera, pero con las comodidades que necesitan y los servicios que demandan durante su peregrinación por nuestra comunidad autónoma. Por ello, protegemos nuestro patrimonio histórico-cultural. La primera ley de protección del camino surgió en Galicia en los años 90, la ley del Camino de Santiago. Ahora mismo hemos generado una ley general de protección del patrimonio cultural gallego, pero donde el Camino de Santiago tiene un título específico en esta ley. Para ello hemos reconocido y delimitado estos itinerarios del Camino de Santiago y la Administración gallega además se ocupa de su mantenimiento, de su transitabilidad a lo largo de los 365 días al año. La Agencia de Turismo de Galicia promociona el Camino de Santiago. Hay que decir que solo lo promocionamos en los años santos, en los años jubilares, en los periodos interjubilares, nosotros no hacemos promoción pública del Camino de Santiago por dos razones. La primera, por inteligencia económica, porque no hace falta, porque son los propios peregrinos los que transmiten los beneficios de hacer el Camino de Santiago y son los que convencen a otros ciudadanos europeos y de todo el mundo de que la experiencia merece la pena. El Camino de Santiago, si lo valoramos como experiencia turística, tiene la mayor aceptación de todas las experiencias turísticas españolas. Más de un 95% de aceptación por parte de los usuarios que hacen el Camino de Santiago y además casi un 70% de ellos manifiestan su voluntad de volver a repetir esta experiencia peregrinatoria, que es algo que a nivel turístico apenas se produce en ningún otro lugar del mundo. Lo que hemos hecho es, además de esta promoción puntual, hemos usado nuestros bienes patrimoniales para darle un uso, aquí decimos uso turístico, pero en el ámbito de la peregrinación los utilizamos como albergues para peregrinos. En donde hemos podido, hemos recuperado nuestro patrimonio. Aquí ven uno de nuestros albergues, en este caso es la Casa da Torre de Redondela, un antiguo pazo, sirvió también como hospital de peregrinos en el medievo y ha sido recuperada de nuevo para su función original. Otros hospitales medievales han sido recuperados, como es el albergue de Ribadiso, un hospital del siglo XVII y XVIII, precioso, cerca de Arzúa, que ha recuperado su uso, o hemos reconstruido el monasterio de Sobrado dos Monses y hemos hecho que vuelvan la comunidad religiosa, entre otras cosas, para seguir prestando a ese monasterio como albergue y como hospital para peregrinos. En la sociedad que me honro dirigir, nos ocupamos de los aspectos más crematísticos, del mantenimiento del trazado del Camino de Santiago y para ello tenemos brigadas de obras que actúan los 365 días al año, a partir de este mes de octubre hasta el mes de junio de forma fundamental, porque indudablemente los inviernos en Galicia se caracterizan por ser lluviosos y ventosos, lo cual para los caminos no es buena cosa porque los árboles caen sobre los caminos y se producen muchos deslaves, con lo cual tenemos que estar interviniendo en nuestros 1.500 kilómetros de caminos protegidos a lo largo de todo el año. Y además mantenemos la gestión de la red de albergues públicos, de peregrinos, nos relacionamos con las asociaciones de amigos del Camino de Santiago, asesoramos a diferentes itinerarios culturales y religiosos en todo el mundo y ayudamos también a la planificación de los años jacobeos. Y con esto un poco les dejo de echar el rollo de qué es lo que hacemos nosotros y dejo de compartir y vamos a hablar fundamentalmente
de qué es lo que significa el Camino de Santiago. Y se lo digo, se lo hago desde una visión pública y por lo tanto obligado indudablemente a tener una posición también confesional, como es la que nos señala la Constitución española. Pero sí es cierto que desde que hemos empezado a gestionar el Camino de Santiago nos hemos ido dando cuenta de diferentes cosas que implican y explican por qué el Camino de Santiago es un éxito a nivel además global. El año pasado recibimos peregrinos de 186 nacionalidades, que no es poca cosa, y por qué además estamos incrementando la llegada de número de peregrinos año a año sin que la gente vea continuamente anuncios de televisión, ni en los periódicos, ni en las revistas, ven a Santiago, camina a Santiago, o obtén este beneficio por caminar a Santiago. Cuando un camino se recorre durante 1200 años es porque algo pasa en ese camino. Nosotros vemos que hay tres intangibles esenciales, que es lo que más debemos de defender si queremos que el Camino de Santiago se siga manteniendo. Porque no se mantiene por la belleza de los paisajes gallegos, ni de las otras comunidades españolas, ni de los países europeos por los que cruza el Camino de Santiago, ni por las magníficas instalaciones que tenemos para atender a los peregrinos de forma pública o privada, ni porque el camino le arregle necesariamente la salud a nadie, sino porque hay dos, tres intangibles fundamentales, uno que afecta a los peregrinos y otro que afecta a las comunidades por las que pasa el camino. Para el peregrino es la propia peregrinación. Es un fenómeno que bien sea católico y haga una peregrinación por fe o de otra religión cristiana, sea agnóstico, sea ateo o no se quiera definir porque no siente en ese momento la cercanía de Dios, el camino tiene una capacidad de transformación personal. Primero porque volvemos a nuestras raíces. No hay que olvidarse que la bipedestación es lo que nos ha hecho lo que somos como seres humanos y que nos hemos construido desde el Homo erectus ya hace 2,5 millones de años hasta ahora porque fuimos capaces de mirar al horizonte y de sentirnos atraídos por avanzar. Y hemos avanzado caminando, y caminando salimos de África y hemos poblado los 5 continentes y nos hemos asentado en todas las tierras, porque además necesitamos conocer lo ignoto y porque necesitamos probarnos a nosotros mismos. Y todas esas características las proporciona el Camino de Santiago, sobre todo cuando el camino se hace en largo recorrido. Como saben ustedes, para poder obtener el certificado de la Compostela, un peregrino debe de caminar al menos 100 kilómetros o 200 en bicicleta o 150 si lo hace a caballo. Pero eso genera una forma de pensar nueva para una gran parte de los habitantes de este mundo en el que vivimos en estos momentos, porque no lo han hecho nunca antes, porque los trayectos que se hacen son cada vez más cortos y por lo tanto nos estamos desacostumbrando a pensar mientras caminamos. Yo les puedo decir que he tenido la suerte de tener un padre que siempre nos dijo que para pensar hay que caminar. Y de hecho, uno de los recuerdos que yo tengo de mi padre es caminando por un pasillo y generalmente después de que terminaba de caminar solía soltar una charla. Y eso es algo que nos ha transmitido. Y la primera vez que hice el Camino de Santiago, que fue precisamente con mi padre en el año, pues en el año 76, con 9 años, porque mi hermana mayor había aprobado sus oposiciones a maestra nacional y mi padre había ofrecido hacer el Camino de Santiago, un camino que no estaba entonces ni señalizado, ni sabíamos muy bien por dónde ir. Empezamos en Ferrol y lo hicimos desde Ferrol hasta Santiago de Compostela, muchas veces por la carretera nacional, porque era por el único sitio por donde podíamos hacerlo, pero sí vi ya de pequeño que el caminar me hacía reflexionar y sobre todo que llegaba a conclusiones inesperadas en el camino a preguntas que me llevaba haciendo. Y esa misma sensación que tuve yo en aquel momento y que por desgracia no pude obtener después la segunda parte que les comentaré de los beneficios que tiene el peregrino, es fundamental y es un gran descubrimiento para muchísima gente. Es algo que nos señalan en todas las encuestas que hacemos a los peregrinos.
que el camino tiene la capacidad de provocarles y evocarles pensamientos. Lo que se lo hace es su capacidad de marcha y el acompasar ese ritmo pausado, la integración en el paisaje, sobre todo si se desconectan de los móviles, si no van escuchando música, sino que dejen que el entorno, un entorno que lleva 1200 años viendo el paso de los peregrinos, los vaya envolviendo y acompañando en esa ruta hacia Santiago de Compostela. El segundo gran efecto que tiene el Camino de Santiago en los peregrinos es la convivencia, que es esencial. Hay que partir de la idea que gran parte, una parte muy importante de los peregrinos empiezan el camino solos. Es una decisión personal y empiezan el camino solo con una visión de hacer el camino por y para ellos mismos. De repente empiezan a descubrir que van teniendo compañeros de viaje con los que se van despertando en los albergues o si no se van encontrando a lo largo de la ruta y como lo bueno de caminar es que da mucho tiempo para todo, pues al final se acaban conversando unos con otros. Y por suerte el camino tiene otra característica fundamental, que generalmente no se suele acabar hablando de banalidades, sino que se suele acabar hablando de lo sustancial, de nuestras grandes dudas, de nuestros grandes retos, de nuestras grandes frustraciones, de nuestras grandes alegrías, de aquellos que hemos dejado en casa y eso va generando lo que se llaman las comunidades de viajeros, las comunidades de peregrinos que se van acompañando a lo largo de toda la ruta y que muchas veces se acaban convirtiendo en comunidades y compañeros de vida para los peregrinos al finalizar su ruta a Santiago de Compostela. Esas son las dos grandes características, las dos grandes bondades que tienen de forma general el Camino de Santiago para los peregrinos. Indudablemente, aquel que haga el camino por motivos de fe va a obtener también otros beneficios de carácter espiritual y de cercanía, porque además el camino está preparado para ir atendiendo a las necesidades espirituales de los peregrinos. Y después tenemos toda una serie de comunidades locales por las cuales el camino va pasando y que tienen dos principios básicos que en España hasta hace poco estaban siendo olvidados, que son el de la hospitalidad y la acogida al peregrino. De hecho, en Galicia todavía manteníamos familias acogedoras, familias que abrían sus puertas a los peregrinos que iban pasando, a esos cientos de peregrinos. ¿No? Ya vieron que en el año 71 no eran más de 571 peregrinos los que llegaron a Santiago de Compostela, pero todavía quedaban familias en Galicia, en Castilla y León y en Asturias fundamentalmente, que seguían manteniendo esa tradición de que a los peregrinos que pasaran por delante de su casa, se les invitaba, si pasaban antes del mediodía, a comer. Y si pasaban ya atardeciendo, se les invitaba a dormir en la casa para poder acogerlos primero. Generalmente eran familias de hondas creencias cristianas, indudablemente, pero también familias que seguían recordando la necesidad de dar hospitalidad y acogida. Y eso lo estamos volviendo a recuperar en nuestra comunidad autónoma. Empieza por algo tan sencillo como que los habitantes de Galicia, cuando ven un peregrino, le desean buen camino. Buen camino es una frase, primero, por la que está reconociendo al peregrino no como un viajero cualquiera, no como un turista, sino como una persona que está haciendo un viaje físico, pero sobre todo está haciendo un viaje interior. Y el decir buen camino, además, es ponerte a disposición de él, de lo que pueda demandar de ti para poder prestarle el servicio necesario para poder garantizar que pueda continuar con su peregrinación y llegue a la meta de Santiago de Compostela. En ello estamos, en un mundo que es difícil porque, por desgracia, el camino, además de tener muchos amigos, pues tampoco le faltan los enemigos. Generalmente la ideología y ciertas ideologías pesan sobre el Camino de Santiago. Ahora mismo estamos viendo cómo se intenta meter a las peregrinaciones en el ámbito de un discurso muy elaborado sobre turistificación, en donde parece ser que el peregrino se convierte en un enemigo cuando el peregrino lo que hace fundamentalmente, y se lo digo con claridad, en nuestra comunidad autónoma ha sido recuperar una parte importante de nuestros núcleos rurales. Tenemos municipios como Triacastela, como Samos, que estaban condenados a desaparecer.
la población joven los había abandonado para irse a las ciudades de Galicia o emigrar al exterior y la población estaba envejeciendo paulatinamente y estaba condenada a desaparecer. El camino está aportando peregrinos que de repente se asientan en el territorio y emprenden también negocios, es decir, se buscan la vida para poder permanecer en el camino prestando servicio a otros peregrinos. Con lo cual, para nosotros, la peregrinación es fundamentalmente la recuperación de tres grandes cosas. La recuperación de nuestra propia historia. Saber además que tenemos un itinerario vivo, es decir, que seguimos construyendo Europa a través del Camino de Santiago, con los valores más positivos que tenemos como europeos, con un deseo de paz, con un deseo de intercambio de conocimiento con personas de cualquier otra cultura y con la capacidad además de convivir unos con otros en los mismos espacios y además como una experiencia positiva. Por lo tanto, encontrarnos en un medio físico como seres humanos y a partir de ahí convivir con los demás para poder crecer personalmente. Pues esto es un poco lo que les venía a contar. He dedicado 50 minutos y ahora mismo pues quedo abierto de si alguno de ustedes quiere aportar algo, comentar o preguntarme cualquier cosa sobre el Camino de Santiago que espero les pueda contestar. Muchísimas gracias a todos y ya desde ya les deseo indudablemente buen camino. Bueno, Ildefonso, Mm, la verdad es que no me llegan las palabras para agradecerte tu tiempo a estas horas, después de haber tenido una jornada de trabajo. Gracias por la historia, por la experiencia y la claridad que me parece importante para este tipo de información, ¿no? O sea que, sé que muchísimas gracias por tu presencia y por tus explicaciones que, bueno, a mí personalmente me han servido para profundizar en lo que es el camino. Y alguien que quiera hacer alguna pregunta, Eh, Santiago, Cristina, los que están con la tapa, la cara tapada, si quieren la pueden hacer vía el chat y yo se la paso directamente a... Que yo decía, perdón, es que estaba hablando sola porque no había abierto, que yo lo he hecho 4 veces y es que es maravilloso. Y hay que ir. Es una, aunque solo sea una vez. Es como dice el Defonso, que es que no hace falta. Unos nos lo vamos diciendo a otros, yo 4 veces. Y además en cada camino ha sido una experiencia diferente y preciosa. En el tercero faltó una peregrina de las que iban, debutó su nietecito de 5 años con una leucemia muy grave, no pudo ir, entonces llevamos la camiseta del niño en el camino, fue por él y a día de hoy pues el niño está vivo y sano. Eso, la verdad que fue emocionante, con la camisetita del niño por todos los lados. No se la pusimos al santo porque era muy pequeña, pero vamos, que y fue precioso la misa del peregrino también, porque no fue tumultuosa como el primero, que fue Año Santo, que fue horroroso. Se peleaban los romeros de una virgen que iban en peregrinación con los peregrinos que tenían que pasar por la puerta. Yo lo pasé fatal. Conseguí entrar, pero me salí porque me dio angustia. Pero la misa esta que os comento fue preciosa, porque no había mucha gente, había muchos extranjeros. Había muchos sacerdotes italianos y nos nombraron a nosotras, las 5 peregrinas de Madrid, y eso te levanta el corazón, aunque no seas muy creyente, claro. Yo sí lo soy, ¿eh? No soy practicante, pero soy creyente. Bueno, esa es mi experiencia, que tenéis que ir, los que no hayáis ido, tenéis que ir. Y yo me apunto ya con maduros, porque yo ya, después de la pandemia, ya no soy la misma. Pues muchas gracias, Cristina, por tu experiencia, Pues compartirla. me ha gustado mucho. Pues bueno, y he recordado y he estado ahí pendiente y me ha encantado la charla. Sí, sí, Bueno, la verdad nada. que genial. Muchas gracias, Cristina. Santiago, que tienes la mano levantada. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, pese al nombre, no he hecho el camino, no he ido a Santiago. La, la última vez lo hice en avión.
no me quisieron dar la Compostela, por supuesto, ni lo pretendía. Entonces, bueno, me surgen muchísimas preguntas y voy a empezar por Cristina, casualmente. Eh, Dice que lo has hecho 4 veces. Eh, Claro. Mm. sí, siempre Porque el mismo camino. no, no, no. El Ah, primero fue el portugués, que es, yo creo que es por el que hay que empezar, no sé, Ildefonso, porque es un camino más fácil, más muy concurrido y con mucha gente súper amable que te vas encontrando, pues esa gente que te va, que está tan emocionada, sobre todo si es el primero, que va con mucho, o sea, que te da mucha energía, la verdad. Y luego fue el portugués, que fue precioso, que ahí se incorporó la peregrina que yo os comentaba antes de su nieto, y luego fue también el Roncesvalles, y el último, no me acuerdo cuál ha sido. ah, Bueno, que han sido preciosos todos, preciosos y muy emotivos también. mm. O Bueno, y sea ahora que uniros y ¿no? hacemos uno de la Fundación Torres y nos vamos todos. Yo me apunto. Y A ti, ahora, Pues Santiago, te lo digo y te lo recomiendo, ¿eh? Que no eh, vayas en avión. Yo también he ido a Santiago en avión, ¿eh? no, no, Pero no no, es lo mismo. no, por supuesto, la vez que fue en avión no pretendía en plan hacer el camino, sino simplemente era años compostelano y me salió un vuelo muy barato hace el día, me apetecía mucho, además fue en noviembre, yo creo, entre semana por supuesto, me apetecía mucho ir el año compostelano, entrar por la Puerta Santa, en fin, bueno, me apetecía y lo hice. No, no consideraba que estaba haciendo el Camino de Santiago, ni mucho menos, pero bueno, me apetecía. Ya había estado en Santiago, que no. Lo que pasa es que aquel año, pues, bueno, las circunstancias me Yo, impedían. yo desde entonces ya me enamoré de Santiago, he ido un montón de veces. Además, a mi hijo como regalo le regalé de su carrera, pues en Santiago, en el Parador, allí estuvimos pues unos días y fue fantástico también. Sin más, eso fue. Ujú. Es una ciudad preciosa, ¿eh? Y no lo digo, y la Sí, catedral es preciosa. sí. Y no lo digo porque no me llamo Santiago, ¿eh? Bueno, ¿alguna y ahora pregunta, para el Alfonso, Santiago? ¿no? Ah, ¿Alguna pregunta de Ildefonso? sí, lo que pasa es que la de Cristina me ha surgido cuando ha contado que lo había hecho 4 veces, por eso me ha surgido. He empezado por ella para que no se me olvidase la pregunta. Bueno, Alfonso, en primer lugar, muchas gracias por tu exposición, muy interesante, muy útil. Y la verdad es que me surgen muchísimas preguntas, entonces me voy a quedar en dos. Eh, una, a lo mejor viene un poco en función de lo que has comentado de la turistificación. Entonces, mi pregunta es, eh, ¿qué riesgo hay de llegar a morir de éxito? Es decir, que sea tan masificado que la gente se empiece a plantear herir porque aquello es demasiada gente. No me refiero ya solamente al hecho de que haya mucha gente colada por turismo y tal, sino creyentes o por cualquier personal, sino el hecho de que, bueno, es que ya 500.000 registrados, no, 500.000 registrados o 500.000 en total, pero son unos cuantos ya. Teniendo en cuenta que las cepas algunos meses, pues habrá mucho menos por el calor o por el frío, etc. Por lo cual se está concentrando mucho. Entonces la pregunta va a ser entonces, ¿qué riesgo hay de poner de éxito? Bueno, es algo que nos preocupa también. No morir de éxito, sino fundamentalmente saber cuál es el momento crítico y el número crítico de peregrinos haciendo el Camino de Santiago anualmente. Ahora estamos ya en unas cifras de 700.000. Claro, el camino pasa por 139 municipios de Galicia. Por lo tanto, en la experiencia del peregrino, sobre todo si es un peregrino de larga duración, distinguimos tres tipos de peregrinos. Corta duración, que son 5 etapas, 100 kilómetros, generalmente van a empezar en un municipio de Galicia, si hacen el portugués en Tui, si hacen el francés empezarán en Sarrio Palas de Rei, si hacen Vía de la Plata
van a empezar en La Gudiña. Medio recorrido, que son entre 300 y 500 kilómetros, aquellos que empiezan en Castilla, León, o hacen el camino primitivo desde Oviedo, y los de largo recorrido, que ya son aquellos que te empiezan en Roncesvalles o empiezan en Lisboa, el camino portugués. Los que hagan largo recorrido, la experiencia de masificación, si la tienen, la van a tener al final. Es decir, la van a tener en los últimos 5 días, porque realmente es el momento en donde confluyen todos los caminos hacia Santiago. Y entonces sí, hay que recordar una cosa: hay textos medievales, sobre todo en la literatura odepórica, es decir, la que escriben los propios peregrinos relatando sus peregrinaciones, donde ya se decía que es que las jornadas previas a la llegada de Santiago de Compostela, aquello ya parecía más una romería, porque parecía la entrada en Roma, que no la peregrinación que ellos habían hecho previamente, donde iban los grupos más pequeños. Eso está pasando ahora mismo. También es cierto que nosotros, que no nos gusta ser intervencionistas, porque con el Camino de Santiago lo que tenemos es respeto y hasta miedo a tocar en exceso. Nosotros, nuestra única obligación nos parece que es tener la traza bien conservada para que el peregrino pueda caminar, a ser posible proteger el entorno inmediato para que además el peregrino pueda ver un recorrido de Santiago en el espacio natural que tiene nuestra comunidad autónoma, pero no interferir en la experiencia que tenga el peregrino. Y es el propio peregrino el que toma decisiones y generalmente está dando las soluciones a un problema que, por ejemplo, nos estábamos planteando en el año 18 y 19, pero que no tenemos ahora, que era que es que el camino francés en el verano, de repente es que era una conglomeración impresionante. Hasta tal punto que teníamos que abrir pabellones para acoger a los peregrinos, porque no llegaba ya el número de albergues públicos y privados que teníamos. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que los peregrinos han desestacionalizado el camino. Ahora mismo mira, este mes de septiembre hubo días que llegó más peregrinos en septiembre que en agosto y julio. Con lo cual el peregrino, aquel que lo quiere hacer solo, ya sabe que lo mejor que puede hacer es empezarlo en febrero o marzo. Los hay muy, muy arriesgados, osados y peregrinos de callo muy duro que lo hacen en diciembre, enero y febrero, que son los 3 meses más duros. También es cierto que son, es decir, entrar por el camino francés, por los montes de León y Galicia, nevado, aunque es muy duro, es un espectáculo impresionante para vivir al menos una vez en la vida. Y después cada vez más se están distribuyendo por los caminos. El camino francés hace 5 años era el 60% de los peregrinos y este año no llega al 50%, con lo cual los peregrinos se van distribuyendo. ¿Cuál es la capacidad de carga máxima estimada que tenemos en los caminos de Santiago en Galicia? 2,5 millones de peregrinos. Eso significaría un funcionamiento similar al francés en los 10 itinerarios que tenemos. Yo no creo que lleguemos a eso. No lo creo. Y si se empezara a llegar a eso, habría que buscar soluciones entre todos. Porque nosotros lo que no queremos es convertir la peregrinación en una experiencia turística, porque es que el peregrino no es un turista. Y lo que sí es cierto, y es algo que ahora queremos empezar a estudiar, es cuántos empiezan la peregrinación y no la terminan. Porque eso es un dato que no tenemos. Yo no sé cuántos lo empiezan por turismo y al segundo o tercer día se cansan y dicen, oye, esto no es para mí. Esto yo aquí no percibo mucho, porque claro, nosotros entrevistamos a los que empiezan y acaban. Aquellos que van abandonando por el camino, pues no tenemos una constancia clara del número total de peregrinos que son, no demasiados, ¿eh? Pero indudablemente el camino no está hecho como ni fue planteado ni ahora mismo se desarrolla como una experiencia turística al uso. Sí es cierto que el camino, igual que funcionó antiguamente, es un camino para todos. En el medievo los había pobres de solemnidad, muy pobres, que hacían el Camino de Santiago, y también lo hacían los monarcas, los nobles y las gentes ricas de toda Europa. Por lo tanto, el camino se puede hacer con muy poco o con muchísimo dinero. Yo he visto la experiencia de un grupo de peregrinos mexicanos este verano que recorrían el camino en sus etapas a pie todos los días,
pero después lo recogía un helicóptero y iban a jugar al golf por las tardes a diferentes campos de Cantabria, Asturias y Galicia. Bueno, es otra forma de entender la peregrinación. Yo creo que es más auténtico permanecer siempre en el trazado del camino, porque así Claro. generas unos espacios de convivencia más claras, porque sobre todo para hacer el camino hay que tener la cabeza, los pies dispuestos y la cabeza abierta. Y los oídos también abiertos y la boca dispuesta también a veces a poder desnudarte delante de los demás, delante de tus compañeros de peregrinación. Lo que estamos viviendo ahora también, y lo comentaba antes, es ciertos intereses en que la peregrinación no sea un éxito y ciertos miedos en que la peregrinación sea un éxito. En Santiago de Compostela, que por desgracia nos gobierna una minoría absoluta, es decir, de 25 concejales, gobierna una alcaldesa del bloque nacionalista galego que tiene 4 concejales, pero que recibe el apoyo del resto de partidos de la izquierda, pues desde no asistir el primer alcalde de Santiago de Compostela, que no asiste a ninguna de las ceremonias jacobeas que se celebran ni siquiera el 25 de julio, que contraprograma con una actividad laica y ciudadana el 25 de julio para invitar a la ciudadanía de Santiago no a sumarse a la celebración de lo que es como ciudad, porque esto es una ciudad peregrina, hecha por peregrinos y para peregrinos. Es decir, si una ciudad, yo creo que hay dos, Santiago de Compostela y la Meca, que han nacido para ser ciudades de peregrinación, pues perdería todo su sentido. Con lo cual, y yo no estoy hablando ni una adscripción necesaria a la fe católica, ni que el camino tenga una ideología. El camino es un camino abierto a todo el mundo que simplemente mantenga los principios de respeto y sobre todo que sea lo suficientemente inteligente para ganarse las bondades que te ofrece el camino, que es el reflexionar, el pensar, el generar un esfuerzo y el convivir y compartir con los demás. A mí no me preocupa mucho, pero yo creo que se va a corregir también, que al final acabaremos en unas peregrinaciones que no van a superar el 1,5 millones de peregrinos anuales. Eso es lo que estimamos. Ahora, estos años nos empieza a preocupar un poco que el incremento anual es muy importante, es un 13-14%, y eso supone que hay necesidades a veces de respuestas que hay que planificar con tiempo. Sí es cierto que a nivel de respuesta ciudadana el camino está funcionando muy bien porque aumenta el número de peregrinos y la gente está orientando y generando muchos negocios, además desde una visión jacobea hacia los peregrinos, con lo cual hay una gran cantidad de albergues privados que además mayoritariamente dan muy buen servicio a los peregrinos. Nosotros estamos muy atentos a aquellos que no lo dan para poder actuar gubernativamente contra ellos, igual que somos muy vigilantes también, sobre todo con peregrinos extranjeros, en algo que también es muy tradicional en el Camino de Santiago, que es la picaresca con los peregrinos. Es decir, yo algunas facturas de restaurantes cuando eres japonés, pues triplican el valor de cuando eres español. Entonces, sobre esas cosas sí que hay que estar atentos, pero también hay que recordar que en países como Corea del Sur, hacer el Camino de Santiago se considera la actividad turística más segura del mundo y especialmente para mujeres. Y el camino portugués, precisamente de la costa, está considerada la actividad turística más segura para mujeres que quieran caminar solas. Entonces, estamos teniendo un efecto de llamada también a nivel internacional muy importante. En Estados Unidos es impresionante el impacto que está teniendo el camino francés. Primero, la verdad es que una de las llamadas fue la película de The Way de Martin Sheen, que además ni siquiera era una gran película sobre el camino porque distorsionaba y caía un poco en ciertos tópicos de la cultura española. Pero cuando después los peregrinos estadounidenses empezaron a hacer el camino y a relatar sus realidades sobre el camino de Santiago, han generado primero una de las mayores asociaciones a nivel global, American Pilgrims, y además están aportando un número de peregrinos importantísimo cada año y además de peregrinos con una espiritualidad y una capacidad de comunicación y de convivencia y de apertura con el resto de peregrinos realmente admirable. Yo Esto quería es lo que decir hemos una estado. cosa. Muchas No, gracias. cuando tú has dicho, a mí me ha entrado un poco la risa porque me he acordado de una anécdota, pues eso, en el camino francés, ya llegando un poco y tal, y otra que has dicho tú, que el peregrino es peregrino, no es turista. No. Y ningún peregrino se siente turista ni nada. Todos
Y en la masificación, que la hay en algún momento, Mm, la anécdota de la que me acuerdo, que es que lloro de la risa, es que íbamos ya deprisa para descansar un poquito y tal. Íbamos tres de las peregrinas, a una se le cayó el pañuelo, la que iba en media, y un alemán que iba detrás, porque íbamos todos, pues se le puso encima, parecía la tortuga y eso, y la tiró. Y no la podíamos coger del ataque de risa, eso, que íbamos pegados, pero cada uno a lo suyo, no sé, mm, a las conversaciones, pero todos peregrinos, que es lo que yo quiero decir, que la masificación tampoco importa y es al llegar, más o menos. Mientras tanto, puedes caminar solo, que a veces te da un poco de susto, ¿eh? mm. Caminar solo. Yo soy muy miedosa y siempre salía en la primera y bueno, a veces me daba un poquito de repeluco. Pero bueno, porque soy miedosa, pero precioso. De todo hay que vivir en el Camino de Santiago. Vamos, Sí, en las peregrinaciones medievales el miedo estaba siempre sí, presente. sí. De hecho, los caminos de Galicia no pasan por la costa porque sufríamos dos fenómenos. En la primavera, a principio de verano, las razias musulmanas por mar, que entraban Ujú. desde el sur por mar, y ya en el verano y hasta mediados del otoño, las incursiones vikingas. Por lo tanto, si se dan cuenta, los caminos de Santiago en Galicia, así como el camino del norte por el resto de las comunidades cantábricas va por la costa. Al llegar a Galicia, rápidamente en Ribadeo, pasa al interior para dirigirse hacia Santiago. Y casi todos nuestros caminos, excepto el camino portugués de la costa, mm, que bueno, un camino con cierta historicidad discutible, hay que decirlo, porque realmente el histórico es el camino del interior, precisamente porque la zona de Tui era muy asaltada por los vikingos. Tú y La Guardia, toda esa zona hasta llegar a Vigo era tanto asaltada por los piratas primero musulmanes, después turcos, como también por los vikingos, pues hasta el siglo XIV, hasta la conversión de los reinos vikingos y sobre todo hasta la peregrinación de la reina Brígida de Suecia o la de Olaf el vikingo pirata y después rey que introduce el cristianismo en Noruega. Bueno, Digo, oye, pues yo creo que ya no les voy a dar más la lata. no, no, no. En Esto yo absoluto. creo que viendo el ambiente y la emoción que hay, creo que podríamos estar una hora más. Voy a leerte Pues eso hay que los... experimentarlo, José. Sí, sí. Tú tienes ahora nietitos, cogerlos a todos y ala, como eh, al papá de Ildefonso. me voy a quedar ahí de Yo te momento. acompaño y te ayudo. Eso sí lo tomo ya en cuenta. Muchas Y gracias. Santiago también, si se une, pues estupendamente. Santiago es que es más de coche. Voy a leeros lo que han Javier, dejado aquí Madeleine Medford, que dice: muchas gracias por la información, muy interesante y debo retirarme. Gracias por el espacio. María Isabel de la Sen, lamento no dar la cara, pero me ha dado fiebre la triple vacunación de esta mañana y no estoy presentable. La charla me ha traído a la memoria muchas vivencias a lo largo de nuestra a la larga experiencia recorriendo distintos caminos por España, Francia y Portugal. La mejor experiencia desde mi propio domicilio en Madrid, que entiendo es lo más lógico. Fui sola, aunque hasta Ponferrada me fueron acompañando diversos miembros de mi familia. Desde Qué bonito. Ponferrada coincidí con una peregrina alemana perteneciente a la iglesia luterana que no hablaba ni francés ni español y yo apenas chapurreo inglés. Tuvimos conversaciones de una profundidad impensable, pero la emoción que sentí al llegar al Monte del Gozo y constatar que lo había logrado no se puede expresar con palabras. Muchas gracias. Carlos Ballesteros, enhorabuena por la presentación y sobre todo por el excelente trabajo que estáis realizando. Disculpadme, pero tengo que dejaros. Así que nada, vuelvo al principio. Muchísimas gracias, Ildefonso. Espero, no sé si haciendo el camino o yendo a verte, pero estaré encantado de poderte conocer en persona y muchísimas gracias a la Xunta de Galicia por tener personas de este calibre y que hacen fácil el que se pueda incorporar uno a estas actividades. Así que muchísimas gracias y que descanses.
dejarse historia. Muchas gracias, José, y muchísimas gracias a todos. Estaré encantado en recibir a cualquiera de vosotros en Santiago de Compostela como peregrinos o como visitantes. Y si no, más me gustaría que nos encontráramos en alguna de las etapas del camino como peregrinos. Por lo tanto, tanto para los caminos de Santiago como para la vida en general, muy buen camino a todos. Muy Buen bueno. camino. Gracias. Muchas Igualmente, buen gracias. camino.